Y ahora sí, vamos abriendo nuestras Biblias en el segundo capítulo del libro de Romanos. Romanos capítulo 2, hoy vamos a estar viendo desde el versículo 17 hasta el versículo 29, hasta el final del capítulo. Romanos capítulo 2, versículo 17. Pero antes de empezar, quiero recordaros, como estaba diciendo ahora, que este es el último domingo de agosto. El próximo domingo ya será día 1 de septiembre. Entonces esta es la última vez en este año, si Dios quiere, que tenemos una sola reunión a las 11. A partir del próximo domingo volvemos al horario normal, ¿vale? Lo recordaré por WhatsApp y por todas las redes sociales y nos lo recordaremos unos a otros. Que no se nos olvide, el próximo domingo a las 10:30, primer culto, segundo culto a las 12, ¿vale? Y ahora la sorpresa, no. Dos cultos. Primer culto para familias con niños. Es el único culto en el que habrá escuela dominical, ¿vale? Si es posible, si no vienes con niños, ven al segundo culto, ¿vale? Porque en el segundo culto es donde no hay familias con niños, donde no hay clases para los niños y normalmente está mucho más vacío que el primer culto, así que si no es necesario, si no vienes con niños, te animo a venir al segundo culto, ¿vale? Si vienes con niños, ven al primer culto. Si no tienes más opción, mejor que vengas al primero a que no vengas a ninguno, ¿vale? Pero si es posible, ven al segundo culto, ¿vale? Y otra cosa, día 29 de septiembre, domingo 29 de septiembre, a las 6 de la tarde, tendremos la reunión anual de los miembros de la iglesia, ¿vale? Hay varias cosas que vamos a hacer para el próximo domingo. Traeré para los que queráis leerlo. Vamos a aprobar algunos documentos para anexar a la declaración de fe. No sé cuántos de vosotros habéis leído la declaración de fe de la iglesia. Se supone que es uno de los requisitos para ser miembro de la iglesia. Pues vamos a añadir 3 anexos de la posición de la iglesia sobre el divorcio y las nuevas nupcias, sobre la homosexualidad y sobre la ideología de género, ¿vale? Entonces voy a traer copias para que todos podáis leerlo antes de la reunión del domingo 29 de septiembre a las 6 de la tarde para que lo podamos aprobar o no aprobar como miembros de la iglesia si aceptamos esto como parte, como añadido a nuestra declaración de fe, ¿vale? Y otra cosa, hay algunos de vosotros que ya me habéis dicho que queréis entrar a formar parte de la membresía, ser miembros de la iglesia, ¿vale? Por favor, no confiéis en mi memoria. Si me lo has dicho, recuérdamelo para que yo os apunte y de esta manera podamos mirar a ver para presentar a los que quieren ser nuevos miembros para la iglesia, para su aprobación por los que ya son miembros de la iglesia. Así es como funcionamos, ¿vale? Yo no decido quién es miembro de la iglesia, sino que son los propios miembros los que votan para aceptar a alguien que quiere ser nuevo miembro, ¿vale? Entonces, si ya me lo has dicho, recuérdamelo. Si no me lo has dicho y quieres ser miembro, habla conmigo, ¿vale? Quizá estás aquí desde hace 2 semanas, un mes. Pues no es necesario que empieces a ser miembro ahora mismo. Quizá quieras tú conocernos mejor antes de meterte. Vete tú a saber si estamos como una cabra o algo. Pues antes de querer meterte a una familia, quieres conocerlos mejor, ¿vale? Y también nosotros queremos conocerte mejor, ¿vale? Pero en cualquier caso, si tú quieres ser miembro de la iglesia, me lo hayas dicho ya o no me lo hayas dicho ya, habla conmigo y asegúrate de que yo te apunte, ¿vale? Eso antes de comenzar. Así que ahora sí, vamos a Romanos capítulo 2, versículo 17. Hasta ahora, simplemente por ponernos un poco en contexto de qué es lo que había estado haciendo Pablo en la carta, pues Pablo básicamente ha estado presentando el Evangelio, ha estado hablando de que el Evangelio revela la justicia de Dios, pero inmediatamente después de hablar que revela la justicia de Dios se ha metido en otro tema que no nos gusta nada hablar, y es el tema de la ira de Dios. Y recordáis que estaba hablando primero la ira de Dios en contra de los paganos, de los idólatras, ¿verdad? Que estaban cambiando la gloria de Dios por imágenes y por pues estatuas de cuadrúpedos y de personas y de cómo esto los llevaba a otros, entre otros pecados, a la homosexualidad y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero después Pablo cambiaba un poco el tono, o más bien el sujeto, la persona a la que le estaba hablando, y decía, pero vosotros, tú también, ¿eh?
Tú también estás haciendo este tipo de cosas cuando estás intentando ser justificado o confiando sencillamente en la ley. Entonces, parece que Pablo está menospreciando el lugar importante que tienen los judíos. Parece que Pablo está, algunos podrían pensar que está haciendo más pequeñito el valor del llamamiento de Dios al pueblo escogido por Dios. Entonces Pablo quiere asegurarse de que los que están leyendo esta carta entiendan exactamente qué es lo que él está diciendo. Él no está menospreciando el llamamiento de Dios a los judíos, sino que lo está poniendo en su justo punto, en su justa medida. Está diciendo qué es lo que no es. Y eso es precisamente de lo que vamos a estar hablando hoy. Y es que hay un peligro muy grande que todos corremos, especialmente aquí Pablo se enfoca en los judíos, pero todos corremos. Y es que estemos tan seguros de algo que no queramos ver la realidad. Y esto es algo muy común hoy en día, en el que mis sentimientos son lo más importante del mundo, incluso más importante que la realidad ahí fuera. Y no nos gusta que la realidad eche por tierra algo que nosotros creemos. ¿Te ha pasado alguna vez que estabas muy seguro de algo? Que es que, mira, habrías dado tu mano derecha por eso. Y de repente, pues estaba equivocado. Imagínate que no es tu mano derecha. Imagínate que es tu alma. ¿No querrás estar absolutamente seguro de no estar confiando en algo que es falso? Romanos capítulo 2, versículo 17, dice así: pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? ¿Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? ¿Tú que abominas los ídolos, saqueas templos? ¿Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios? Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Pues ciertamente, la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te guardará a ti? ¿No te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por esta porción de tu palabra, Señor. Te rogamos que tú abras nuestro corazón, abras nuestra mente, Señor, que nos ayudes a poder estar seguros de la verdad, a poder clamar a Jesucristo, a poder entender que necesitamos ser circuncidados por el Espíritu, que necesitamos confiar en ti y no en nosotros mismos. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Antes de nada quiero asegurarme de que esto está, porque no estoy yo... Sí. Está, vale. Que ya el otro día me pasó, que estaba yo tan confiado y no lo he puesto a grabar. Bien. Pues... Pablo está hablando a los judíos y no cabe ninguna duda, ¿verdad? Ya si el otro día yo os decía que estaba hablando a los judíos, alguno me miraba así un poco, ¿de dónde no veo yo que está hablando a los judíos? Pues mira, fíjate lo que dice el versículo 17, pero si tú que llevas el nombre de judío, pum, sin pum, ya está, ¿vale? Está hablando a un judío, ¿vale? Ahora, y esto es algo que vamos a estar viendo durante todo el texto y quiero que lo tengamos en mente constantemente. Está hablando a un judío
hipotético, ¿vale? Pablo está poniendo un ejemplo. Pablo está hablando tanto a un judío, también hablando acerca de un gentil hipotético para desarrollar su argumento, ¿vale? Y vamos a intentar ver cuál es este argumento que Pablo intenta desarrollar. Y Pablo específicamente está intentando atacar no a los judíos. El cristianismo no es antijudío, ¿vale? Los judíos no son los malos de la historia, ¿vale? Tampoco son un techo de virtudes, ¿vale? Vamos a poner las cosas en su justa medida. Y esto es precisamente lo que quiere hacer Pablo. A partir del capítulo 3, Pablo sí que habla de que es verdad que los judíos tienen un gran privilegio. Y los judíos tienen un enorme papel en la historia de la salvación. Jesús, nuestro Señor, es judío, ¿vale? Ahora, los judíos... Hay dos cosas en las que ellos se gloriaban. Tened en cuenta que en este tiempo las iglesias estaban formadas tanto por judíos como por gentiles, ¿vale? Los cristianos, el cristianismo nació a raíz del judaísmo, ¿vale? Entonces, los judíos, hay dos marcas distintivas del judaísmo, y es precisamente en estas marcas distintivas que los judíos se sentían superiores y que ellos sentían que ya no necesitaban nada más, sino que ellos no necesitaban nada. Son los que no son judíos los que necesitan hacerse como nosotros y tener estas dos señales en sí mismos para poder llegar a Dios. ¿Cuáles son estas dos cosas de las que los judíos se sentían tan orgullosos y que Pablo aquí precisamente está poniendo en su justa medida? Número 1, la ley. Número 2, la circuncisión. Y estas son las dos cosas acerca de las que Pablo está... Ahí está, de las que Pablo está hablando en este texto. La ley hasta el versículo 24, 17 al 24, y la circuncisión del versículo 25 hasta el versículo 29. Estas son las dos cosas acerca de las que vamos a estar hablando, ¿vale? Cuando Pablo habla de la ley, ¿de qué ley está hablando exactamente? Bueno, Pablo habla... En estos versículos del 17 al 20 da 9 privilegios que tienen los judíos. Y aunque es verdad que el tono que está usando Pablo es un poco un tono sarcástico, todos y cada uno de estos privilegios están basados en el Antiguo Testamento, son bíblicos, son reales, ¿vale? Es verdad que el judío tiene estos privilegios, ¿vale? Vamos a ver cuáles son estos privilegios. Número 1, llevan el nombre de judíos. Dice Pablo, versículo 17, pero si tú que llevas el nombre de judío, los judíos se llaman a sí mismos judíos, y esto puedes decir, pues no sé, ¿qué importancia tendrá esto? Bueno, en sí el nombre de judíos viene, como podéis entender, de la tribu de Judá, ¿no? Recordáis que el reino del norte fue llevado al cautiverio. Por lo tanto, de Israel solo quedó el reino del sur, antes de que se lo llevaran a Babilonia también en cautiverio. Pero el reino del sur sí que volvió. Los judíos 70 años después volvieron a Jerusalén a reconstruir el templo, con Zorobabel, y luego en diferentes oleadas volvieron. No todos, pero sí algunos volvieron, ¿vale? Y se creó un estado, en un principio integrado dentro del imperio persa y luego de algunos otros imperios, y después independiente, pero sí que había un estado que era un estado judío. Este estado judío era el remanente de Israel. Es decir, a partir de este momento, la idea de judío es igual a israelita. ¿Entendéis? Cuando habla de que eres judío, Pablo está diciendo que eres judío. La manera de entender no está diciendo exclusivamente de la tribu de Judá. Pablo no era de la tribu de Judá, era de la tribu de Benjamín, pero él era judío. ¿Por qué? Porque era israelita, ¿vale? Y los judíos habían sido escogidos por Dios en el nombre de o en la cabeza de su patriarca, Abraham, para ser un pueblo apartado, para ser un pueblo escogido. Así que cuando dice, tú que llevas el nombre de judío, está queriendo decir, tú que eres el pueblo apartado, escogido por Dios para un propósito especial. Este hecho de que ellos lleven el nombre de judíos es la base para todo el resto de los privilegios, ¿vale? Si los judíos tenían el resto de los privilegios, es porque tenían el nombre de judíos, es decir, habían sido el pueblo escogido, apartado por Dios, por soberanía pura de Dios, por amor de Dios hacia Abraham,
¿vale? Número 2. Los judíos se apoyan en la ley. Te apoyas en la ley. Dice, ¿de qué ley está hablando? Pues la ley de Moisés. Cuando los judíos fueron rescatados de Egipto, de la esclavitud, Dios los llevó como un grupo de expatriados, como un grupo de esclavos recién liberados al monte Sinaí, y allí estableció un pacto con ellos y les dio la ley por medio de Moisés. ¿Lo recordáis? En el libro de Éxodo, allí este pueblo o esta amalgama de esclavos rescatados se convirtió en una nación. Dios le dio la ley, entró en un pacto con ellos y ellos tenían el compromiso de cumplir esta ley, cumplir los términos del pacto. Ellos se apoyaban en la ley. Dios les había dado su revelación, les había dicho qué es lo que esperaba de ellos, qué es lo que Dios quería de ellos. Esto es algo que no había ocurrido en ningún pueblo. El resto de los pueblos andaban a ciegas, sin saber muy bien. Tenían, pues como decía Pablo en el texto anterior, la ley que Dios les había dado en su corazón, pero no tenían algo externo, una ley que ellos pudieran ir y decir, mira, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo bien. Entonces, esto era un gran privilegio que tenían los judíos. Ellos sabían qué es lo que Dios esperaba de ellos. Número 3. Bueno, de hecho, antes de pasar de esto, ellos tenían este privilegio y este privilegio era real. Ahora, ellos estaban apoyándose en este privilegio de una manera indebida. En la ley, Dios les dice qué es lo que espera de ellos, pero ellos lo habían tomado como que al tener esta ley, ellos estaban seguros haciendo lo que les diera la gana. Fíjate lo que dice Miqueas capítulo 3 versículo 11. Dice, sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? ¿No vendrá sobre nosotros mal alguno? Si nosotros estamos en este pacto con Dios, si nosotros tenemos la ley de Dios, no nos va a pasar nada malo, hagamos lo que hagamos. Aunque seamos injustos, aunque seamos malvados, aunque vayamos en contra de Dios, no nos va a pasar nada malo. Se glorían en Dios. Número 3. Se glorían en su relación con Él. Y hay una manera buena en la que alguien que conoce a Dios se puede gloriar de Dios. Fíjate lo que dice Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Hay una manera buena de gloriarse en el Señor. Yo conozco al Señor y estoy tan contento por ello. Pero esto no es algo que yo he obtenido por mis propios méritos. Esto no es algo, si yo puedo estar aquí y hablar de parte del Señor, no es porque soy una persona piadosa. No es porque he escogido y he tomado buenas decisiones en mi vida, he declarado que he dedicado mi vida al Señor y Dios ha dicho, pues sí, este tío sí merece la pena, entonces ahí le voy a poner. Y aquí estoy yo, aquí es que guapo, habéis visto, me ha afeitado y todo. Es que vamos, Juan, ¿cómo no? ¿Cómo no? No, Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor. Y si yo tengo algo es porque Él me lo ha dado. Y si hay algo de lo que yo puedo poner delante de mí y decir, mira, mira, es la misericordia de Dios. Es a Jesucristo crucificado. Y nada más. Así que ellos estaban gloriando de una manera indebida. Ellos estaban así mirando a la gente por encima del hombro, pero vosotros ¿dónde vais, perros asquerosos? No como yo, que soy judío y tengo una relación con Dios, no como tú. Tío sarnas, asqueroso. Conocen su voluntad. Quieren la ley, es verdad. Conocen la voluntad de Dios. Dios les ha dicho, Dios les ha dado los 10 mandamientos bien claritos. Dios les ha dicho qué es lo que tienen que hacer, de qué manera tienen que vivir, de qué manera Dios les dio, fue muy explícito en muchas cosas que esperaba de ellos y esperaba que ellos lo hicieran. Les dio un sistema sacerdotal para poder acercarse a Dios, adorarle, para poder incluso ver reflejado de alguna manera que algún día vendría el Mesías y cumpliría todas esas cosas de los ritos sacerdotales y de los sacrificios. Ellos tenían muchas maneras para saber qué es lo que era lo que Dios esperaba de ellos, cosa que no tenían los gentiles. Es verdad, tenían una mejor situación que los gentiles.
Dios les había revelado directa y claramente qué es lo que esperaba de ellos. Aprueban las cosas que son esenciales. Es decir, sabes distinguir, judío, lo bueno de lo malo. Porque Dios te lo ha dicho. No porque tú seas muy listo, porque hayas llegado a una gran conclusión, haya muy buenos filósofos entre los judíos y hayáis visto en el cosmos yo que sé qué cosas. No, es que te lo ha dicho Dios, ¿eh? No lo has descubierto tú. Ha sido un regalo de Dios. Eres instruido por la ley, por lo tanto, sabes distinguir claramente el bien del mal. Hasta aquí una serie, estos 5 privilegios que Dios les había dado. Y a partir de aquí da 2 series de 2. Son sinónimos cada una de estas parejas. Por las que se puede ver en qué está la superioridad, claramente. ¿Qué es lo que se define por la superioridad que tienen los judíos sobre los gentiles? Mira, vamos a ver la primera pareja. Estos 2 son esencialmente sinónimos, ¿vale? Pablo les dice, sois guías de ciegos y luz de los que están en tinieblas, ¿no? Tú le dices, tienes la capacidad, estás en la posición, tienes la información, estás en el lugar con respecto a Dios esencial, bueno, para poder ayudar a los demás a tomar buenas decisiones, a acercarse a Dios. Eres como un guía de un ciego. Alguien que no ve, se va a ir por el barranco, pues tú le dices, no, es por aquí, porque tú sabes por dónde es, porque tú sí ves, porque Dios te ha dado la información. Eres como una luz del que está en tinieblas. Estás en posición de poder ayudar a otros. Dice Isaías 42, 6 y 7, yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Esto Isaías lo está diciendo acerca del siervo del Señor. El siervo del Señor, que nosotros sabemos que es Jesucristo. Pero Jesucristo, es el Israel perfecto. Es decir, Jesucristo estaba cumpliendo perfectamente lo que Israel debía haber hecho. Porque Israel tenía que haber sido esta luz para las naciones. Y es precisamente lo que Pablo le está diciendo. Segunda pareja de sinónimos. Instructor de necios y maestro de faltos de madurez, ¿vale? Cuando aquí dice necios, no es una cosa peyorativa, no está diciendo de alguien que es estúpido porque quiere, sino sencillamente un ignorante que no tiene la información necesaria, así que no puede tomar buenas decisiones, porque no sabe. De la misma manera, cuando dice que es maestro de los faltos de madurez, falto de madurez es un niño, es un maestro de niños que no saben, y esos son los gentiles son los necios, nosotros, yo. Sin la ley de Dios, sin la instrucción divina, soy un necio. No puedo tomar buenas decisiones ni por equivocación. Soy un niño que no tengo la madurez, pienso en cosas, tengo las prioridades mal puestas completamente. Pero el que tiene la ley, el judío, tiene las herramientas para poder ser mi instructor y mi maestro. ¿Y cuál es la clave? La ley. Ellos tienen la ley. Como tienen la ley, tienen esta relación con Dios y tienen estos mandatos que Dios les había dado para que si los cumplen, ellos puedan ser lo que Dios quiere que sean y hacer lo que Dios quiere que ellos hagan. Pero a partir del versículo 21, Pablo está diciendo, no, bueno, todos estos privilegios que vosotros teníais, los tenéis, sí, pero los estáis incumpliendo. Y habla específicamente de 6 incumplimientos que tienen los judíos, ¿vale? Número 1, ignorancia. Versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú eres el maestro? ¿Tú eres el guía de los ciegos? ¿Y eres tú ciego? ¿Y eres tú ignorante, necio? ¿Cómo funciona esto? ¿Eres un ciego guía de ciegos? Como decía Jesús. Eres inútil. Todo lo que Dios ha puesto en ti lo estás echando por la borda. Habla de robo específicamente después de robo en los templos. Y esto sí es una cosa un poco extraña. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Le llama ladrones? ¿Y por qué está diciendo esto a los judíos? ¿Sabéis
en general los judíos tenían unas vidas muy morales, ¿eh? Eran buena gente, al menos de cara al exterior, ¿no? ¿Por qué está diciendo esto Pablo? ¿No puede ser que Pablo esté siendo un poco injusto con los judíos? Yo creo, hay diferentes explicaciones para esto, pero que yo creo que un poco Pablo está hablando de robar en los templos, está poniendo un poco una metáfora. Y Pablo está algo así como diciéndoles: vosotros estáis poniendo todas estas señas externas, como puede ser la ley o a continuación puede ser la circuncisión, como algo tan sumamente importante que le está restando, que estáis sacando a Dios de su trono y en su lugar estáis poniendo todas estas señales que os identifican como el pueblo escogido de Dios. Y Dios no quiere que sencillamente vosotros claméis y gritéis que sois el pueblo escogido por Dios, sino que claméis y gritéis que hay salvación en Dios. Entonces, estáis sacando a Dios de su trono, estáis robando del templo de Dios, ¿entendéis? Esto es un poco lo que yo creo la metáfora que Pablo está usando en este sentido. Ellos están convirtiendo, entre otras cosas, la ley de Dios en Dios, ¿vale? Específicamente su interpretación de la ley de Dios en Dios. Y esto es algo que Jesús atacó muchas veces. Y versículo 23, dice Pablo: tú que te jactas de la ley, violando la ley, ¿deshonras a Dios? Tan importante es la ley para ti. Para ellos la ley era lo más importante del mundo. Y la ley no solamente la ley escrita, sino la ley de los ancianos. Es decir, la ley que habían ido escribiendo no Moisés, ni David, ni los diferentes escritores del Antiguo Testamento, sino diferentes rabinos que habían estado interpretando, y su interpretación de la ley lo habían elevado a categoría de ley. Pero aún así, ellos en su obcecación por intentar cumplir a rajatabla y de su manera la ley de Dios, estaban yendo en contra de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios se basa, como decía el profeta Oseas, como muchas veces dijo Jesús, en el amor, en la misericordia. Eso es lo más importante de la ley de Dios, la misericordia. El pueblo de Israel ha sido escogido y salvado por misericordia. Y lo que Dios quiere es dar misericordia a las naciones, perdonar por misericordia. Eso es lo que Dios quiere, y ellos lo habían convertido sencillamente en una serie de normas que esclavizan, lo contrario a la misericordia. Así que ellos, en su obcecación por cumplir y por pregonar la ley de Dios, estaban deshonrando la ley de Dios, estaban violando la ley de Dios. Y al hacer esto, dice Pablo en el versículo 24, que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aquí está Pablo citando Isaías 52, versículo 5. Y si te das cuenta, si quieres leer Isaías 52, versículo 5, Isaías está diciendo realmente que al ir a por los judíos, los paganos están blasfemando el nombre de Dios. Y creo que es un poco una vuelta de tuerca que Pablo está dando para decir: como vosotros sois desobedientes, estáis haciendo que vuestros enemigos vayan en vuestra contra, yo estoy permitiendo a vuestros enemigos que os conquisten, y de esta manera ellos están blasfemando mi nombre. Por vuestra desobediencia, los enemigos, mis enemigos, los enemigos de Dios, los pueblos paganos, en lugar de acudir a Dios para recibir misericordia, están blasfemando y yendo en contra de mí. En lugar de recibir misericordia, reciben ira de parte de Dios. Y esto es porque vosotros os negáis a vivir como yo quiero que vosotros viváis. Es vuestra conducta entre los gentiles, es vuestro incumplimiento de la ley lo que hace que mi nombre sea deshonrado en todo el mundo. Así que ellos serán causa de blasfemia. Esto es lo que dice Pablo en cuanto a su jactancia que tenían en la ley. Ellos tenían muchas razones para estar muy orgullosos de la ley de Dios, ¿verdad? De verdad que sí, hombre, por supuesto que sí. Pero ellos lo estaban torciendo, ellos estaban enorgulleciendo por el hecho de tener la ley, pero no estaban cumpliendo la ley que estaban tan orgullosos de tener.
Ellos estaban tan orgullosos de la posición que tenían con respecto a Dios, pero no estaban viviendo a la altura de la posición que ellos tenían con respecto a Dios, ¿entendéis? Y Pablo pasa a otro de los signos distintivos de los judíos, y es la circuncisión. Génesis capítulo 17, versículos 9 al 13. Dijo además Dios a Abraham, Génesis 17, 9 al 13. Tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis, entre yo y vosotros, tu descendencia después de ti. Todo varón entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado por dinero a cualquier extranjero, que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. La circuncisión, obviamente solo a los hombres, era la señal física. ¿Os acordáis cuando hablábamos del arco iris? Que hablábamos de la señal del pacto. Como era el arco iris, pues también es la circuncisión para el pacto que Dios hizo con Abraham. Dios escogió al pueblo, a los descendientes de Abraham, al pueblo de Israel, y puso una señal con el pacto, para marcar el pacto que él hacía con este pueblo, y era la circuncisión. Por lo tanto, los judíos tienen que tener esta marca en su cuerpo, la circuncisión del prepucio, ¿vale? Ahora, habían ocurrido diferentes cosas a lo largo de la historia que habían hecho que la circuncisión se convirtiera en algo mucho más de lo que en un principio era. Algunos ejemplos. No sé si os sonará, los que estabais cuando estábamos hablando del profeta Daniel, pero cuando los judíos estaban gobernados por los griegos, por el imperio de los Seleucidas, hubo un rey malvado que se llamaba Antíoco IV Epífanes. Este rey entendió perfectamente lo que significaba la circuncisión, y como lo entendió, la atacó. Él quería erradicar el culto de los judíos, porque quería que todos dentro de su gobierno fueran como él, es decir, que adoraran a los dioses de los griegos, ¿vale? A Zeus, a Hera y de todos estos, ¿vale? Pues él lo entendió y dijo, ya no pueden circuncidarse los judíos, y de esta manera acabamos con los judíos. Fíjate si lo entendió, y puso pena de muerte para cualquiera que circuncidara a su hijo. Pena de muerte. Y esto encendió una rebelión en medio de los judíos, encabezada por los macabeos. Está en el libro de Primera de Macabeos, para los que queráis leerlo. Es un libro de estos que tienen los católicos, pero nosotros no, pero es muy interesante. Y ¿cuál fue el resultado de todo esto? Los judíos, esta rebelión de los macabeos triunfó, echaron a los griegos, y con el tiempo se constituyó un estado independiente de los judíos. Esto hizo que el signo de la circuncisión se elevara muchísimo más, algo así como una bandera de los judíos. Nosotros tenemos la circuncisión, y cualquiera que venga por la circuncisión, mira, es que lo reviento. Es lo más importante del mundo, la circuncisión. Además, los judíos, desde el tiempo en el que los babilonios se los llevaron al cautiverio, más judíos, históricamente hasta el día de hoy, ha habido muchos más judíos fuera de la tierra de Israel que en la tierra de Israel. Hoy en día pasa igual, ¿vale? La mayoría de los judíos siguen en la diáspora. Y el hecho de vivir entre naciones gentiles hace que sea mucho más valioso el que ellos tengan una seña distintiva, que ellos puedan diferenciarse de los demás, y esto es la circuncisión. Así que por estas dos razones, que ya eran la tónica en el tiempo de Pablo, desde luego, la circuncisión era algo súper importante. Así que para un judío que estaba allí en la iglesia en Roma, era inconcebible que alguien pudiera entrar al pueblo de Dios sin circuncidarse. ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo puede alguien entrar al pueblo de Dios sin circuncidarse? Si no hay nada más importante que la circuncisión, si es la bandera por antonomasia del pueblo de Dios, la circuncisión. Dice el versículo 25, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión
se ha vuelto incircuncisión. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Dios espera que los que son parte de su pueblo cumplan su ley. Y la circuncisión solo tiene sentido si el que la tiene en su cuerpo cumple la ley. Si no cumple la ley, es como si no estuviera circuncidado. ¿Entiendes? No tiene sentido la marca de la circuncisión para alguien que no quiere vivir bajo el gobierno de Dios. Eres un incircunciso, me diga lo que me diga el prepucio que tengas o lo dejes de tener. Eres incircunciso porque no estás obedeciendo a Dios. Es decir, la desobediencia anula el valor de la circuncisión. Y del versículo 25 se deduce naturalmente lo que dice Pablo en el versículo 26. Por lo tanto, le da la vuelta a la tortilla. Si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Por lo tanto, si el que tiene la circuncisión, si no obedeces como si no la tuviera, por lo tanto, el que no tiene la circuncisión física en su cuerpo, pero obedece la ley, es como si la tuviera. ¿Entendéis? Y de repente Pablo le ha dado la vuelta a la tortilla. ¿Qué es lo importante? Obedecer la ley. No la circuncisión. Puede ser que Pablo esté diciendo que es posible que un gentil, es decir, alguien que no es judío, cumpla perfectamente la ley y le sea como circuncisión para él. De nuevo, creo que Pablo está hablando de un caso hipotético, ¿vale? Y en el hipotético caso de que hubiera un gentil que cumpliera perfectamente la ley, como veíamos al principio del capítulo 2, Dios no hace acepción de personas. Y Dios, si alguien cumple perfectamente la ley, le permitirá el acceso a él. Ahora, en el capítulo 3 ya deja Pablo bien claro que este caso hipotético no es posible, ¿vale? Es decir, los gentiles no pueden cumplir la ley. Tú y yo no podemos cumplir la ley perfectamente. Si pudiéramos cumplirla, no tendríamos que circuncidarnos y tendríamos el paso abierto. Pero es que nosotros pecamos. Así que Pablo no es que esté poniendo o intentando torcer un poco la situación para que los cristianos parezcan mejores que los judíos o los gentiles. Los gentiles son muy buenos porque cumplen la ley aunque no tengan la circuncisión, y los judíos son muy malos porque aunque tengan la circuncisión no cumplen la ley. No, este no es el caso, ni siquiera el caso de la mayoría. Pablo sencillamente está poniendo un ejemplo para ilustrar su posición, ¿entendéis? Sencillamente lo que está diciendo Pablo es: señores, estamos en la misma posición, judíos y gentiles. Necesitamos de la misericordia de Dios, tanto unos como otros. Estamos en la misma posición, necesitamos ayuda, y la circuncisión no es lo que necesitamos, porque estamos incumpliendo la ley, tanto los judíos como los gentiles. No hay solución por nosotros mismos para nosotros. Así que los judíos son muy especiales. Tienen muchas cosas... ¿para qué no he puesto? Tienen muchas cosas por las que enorgullecerse, pero no son diferentes que los gentiles en cuanto a materia de salvación. Y a partir del versículo 27... de hecho, Pablo dice que si hay un gentil que cumple la ley de Dios, porque está escrita en su corazón, pero hay un judío que no cumple la ley de Dios, aunque esté escrita en su Biblia, el que es menos religioso y el que aparentemente es menos santo, como es el gentil, va a juzgar al judío. Porque lo importante no es el que tenga la ley, lo importante no es el que parezca más religioso, lo importante es el que realmente esté obedeciendo a Dios.
Y creo que el capítulo 29 es la clave en todo esto. ¿Cómo puede un gentil cumplir la ley de Dios? Por sí mismo, imposible, es lo que estamos diciendo. No puede ser, señores. Pero dice Pablo, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la carne. No por la letra, perdón. La alabanza de la cual no procede de los hombres, sino de Dios. ¿Quién es judío? ¿Judío es el que tiene aquí la kipá? ¿Judío es el ciudadano de Israel? ¿Judío es el descendiente biológico de Abraham? Pablo aquí está diciendo no. Judío es. Yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que sea judío físicamente, pero no es suficiente el que sea judío físicamente. Un descendiente de Judá pasando por David y puede trazar toda su genealogía perfectamente hasta el día de hoy y puede decir mi abuelo que se llamaba Jacob, ven no sé cuánto, ven no sé qué, hasta, y puedo trazar mi genealogía perfectamente hasta Abraham. Yo soy judío. Bueno, vamos a ver, porque judío es el que lo es interiormente. Y tú necesitas, para ser del pueblo de Dios, ser circuncidado en tu corazón, no sencillamente en el prepucio. Necesitas ser circuncidado por el Espíritu Santo, no por el rabino. Esa es la clave. La circuncisión necesaria para que un judío llegue a formar parte del pueblo escogido por Dios es la circuncisión de su corazón por el Espíritu Santo. Es decir, clamar a Cristo como su Salvador. Y en este caso, un judío no es diferente a ti o a mí. Lo que necesitamos tú y yo para formar parte de la familia de Dios, entrar a formar parte del pueblo de Dios, es clamar a Jesucristo como nuestro Salvador. Y entonces el Espíritu Santo empezará a trabajar en nuestros corazones. Así que la circuncisión no puede salvar al judío, por mucho que piense. La ley no puede salvar al judío, por mucho que se gloríe en ella, por mucho que la lleven, algunos que la llevan aquí con una cadena pegada así. Los sacramentos no pueden salvar a un católico, aunque los cumplas todos a rajatabla. La shahadá, esta oración que tienen que decir los musulmanes, o los que no son musulmanes para convertirse en musulmanes, no puede salvar a un musulmán. ¿Qué te digo yo? La atalaya no puede salvar a un testigo de Jehová. La ciencia no puede salvar a un ateo. La buena conciencia no puede salvar a un agnóstico. La oración no puede salvar a un evangélico. El conocimiento de la Biblia en sí no puede salvar a un bautista. No hay nada más. La circuncisión no puede venir por la letra, tiene que venir por el Espíritu. Amén. Sí, Señor. Solo Cristo salva. Y nadie más. Y quizá hemos estado toda nuestra vida pensando que viniendo a la iglesia, porque en algún día dije algo, incluso lloré, orando, haciendo una oración. Puedo estar toda mi vida pensando que viniendo a la iglesia estoy bien. Puedo estar toda mi vida pensando que porque mis padres me traían, o porque yo hice no sé qué cosa cuando era joven y me fui de misiones a ese sitio, ya estoy bien. Cuidado con tu circuncisión. Asegúrate de en quién está puesta tu confianza. Ten mucho cuidado porque te va la vida, te va el alma, te va la eternidad. No juegues con eso. Ten cuidado con dónde está edificada tu casa. ¿Qué debes hacer hoy mismo? Acude a Jesucristo. Ahí donde estás,
Cierra los ojos y dile: Señor, te necesito. Él ha muerto por tus pecados. Tú y yo, que vivimos transgrediendo la ley constantemente, que la ley nos muestra que merecemos la muerte. ¿Sabes quién? Ha habido alguien que ha venido y ha muerto por ti y por mí. Se llama Jesucristo. Él no tenía que haber muerto por nadie. Él no tenía que haber muerto por sí mismo, porque Él era perfecto. Él cumplió perfectamente la ley. Él es el Dios soberano y ha venido, se ha hecho un niño y ha muerto por ti y por mí. Si tú confías en Él, habrás cumplido perfectamente la ley de Dios en Cristo, en Él. Y sabes, Él enviará su Espíritu Santo a tu corazón. Y su Espíritu Santo te sellará. Dice Efesios 1, 13 y 14: en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo te sella y ya no estás confiando en la circuncisión. Ya no estás confiando en tu oración. No estás confiando en tus lágrimas o en tu buena reputación. Ahora estás confiando en el sello del Espíritu Santo, un sello que nadie puede quitar, una seguridad de que nadie puede mover. Pero el Espíritu Santo, además de sellarte, te impulsa a vivir la vida como tienes que vivirla. Hace cambios dentro de tu corazón y esto se nota fuera en tus acciones. Ezequiel 36, 27: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Este es el propósito, o uno de los propósitos, de que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros. Él nos ayuda a cumplir la ley de Dios. Nos ayuda a vivir como Él quiere que vivamos. Romanos 8, 13 y 14: porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, por el Espíritu viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Dios no permite que sus hijos sigan siendo unos rebeldes empedernidos. No lo permite. Y si tú eres un rebelde empedernido en contra de Dios, acude a Cristo, porque quizá no seas su hijo, Si Dios te está permitiendo que tú sigas haciendo lo que te dé la gana y te da igual, acude a Cristo y por favor hazlo. Por mucho que hayas ido a la iglesia toda la vida, por muchas oraciones que hayas hecho, por muy perfecto que te pienses que está tu futuro y tu eternidad, ten cuidado. No te confíes. ¿Vives guiado por el Espíritu? ¿Puedes afirmar que tu vida está cambiando para hacerte más a Cristo? ¿Puedes decirlo? No digo que seas perfecto, No digas que no estés luchando contra tu pecado. Desde luego esto lo harás con la ayuda del Espíritu Santo hasta el día que te encuentres con tu Salvador cara a cara. ¿Pero estás luchando? ¿O te estás dejando vencer? Acude hoy a Cristo. Tú no puedes contra tu pecado. Deja de fingir religión, porque no te va a salvar. Solamente Jesucristo te va a salvar. Un hijo de Dios siempre intenta vivir agradando a su Padre. Un hijo de Dios se aflige. Un hijo de Dios está intranquilo. No puede estar bien si está desobedeciendo a su Padre. No porque nosotros seamos así, tan buena gente, sino porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo nos ha circuncidado. Y si no tienes esto, acude a Cristo hoy. Hazlo hoy. Voy a terminar con una lectura de algo que dijo Jesús, y creo que es muy importante. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó. Y grande fue su destrucción.
No importa lo bonitas que sean las ventanas, lo bien pintado que esté la fachada, lo bien alicatado que esté el baño, qué sé yo. Importa sobre qué está construida tu casa. Amén. Sí, Señor. Si tú no estás absolutamente seguro de que tu confianza, tu fe, tu eternidad está puesta en Cristo, no salgas de aquí sin estarlo. Acude a Jesucristo, clama a Él. Él está con los brazos abiertos deseando que vayas a Él. No te apoyes en falsas seguridades. Solamente Jesucristo puede salvarte. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por Jesucristo. Te doy muchas gracias por tu ley preciosa. Te doy muchas gracias por el pueblo escogido que tú has escogido, Señor, que tú has usado para traernos la ley, tú has usado para traernos al Salvador. Gracias por los judíos, bendice a los judíos que clamen a Jesucristo como su Salvador, Dios. Y te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor, ayúdanos a volver a Cristo, Señor. Te pido por cada una de las personas que están aquí, nunca han puesto su confianza en Cristo, que tú les impulses por medio de tu Espíritu Santo a doblar sus rodillas, a que tú, por medio del Espíritu, circuncides sus corazones, que clamen a Cristo, Dios, que clamen a Cristo, que sea el clamor de su corazón, porque no hay más, no hay otra puerta, no hay otro camino, no hay otro Salvador, no hay más redención, solamente en el nombre de Jesucristo. Señor, ayúdanos a recordarlo, ayúdanos a entender que si Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro Señor, y tenemos que seguirlo. Tenemos que rendirnos delante de Él. Bendice la obra de tu Espíritu en nuestros corazones. Ayúdanos a ser buenos embajadores tuyos, Señor. Ayúdanos a decirle a todo el mundo que realmente hay salvación en Cristo y en nadie más. Y es en su nombre que te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios os bendiga.